¿Qué tal? Vamos a examinar el texto recurrente sobre tiranía y tiranicidio en las declamaciones menores atribuidas a Quintiliano. Si bien estos ejercicios retóricos fueron considerados en su momento como mera ficción, los estudiosos modernos los ven como herramientas fundamentales para debatir los valores sociales y políticos durante el Principado romano. Nuestro autor analiza 6 casos específicos que exploran las complejidades legales y morales de la destitución de un tirano, de un déspota, como las disputas sobre quien merece una recompensa entre un acaudalado financiero y la persona que realmente cometió el asesinato. Otros escenarios involucran dinámicas familiares, como un padre que mata a sus propios hijos para evitar la tiranía, o un héroe que utiliza disfraces que desafían las normas del género para infiltrarse en una fortaleza. A través de estas paradojas, las declamaciones abordan la tensión entre la letra de la ley y su intención, reflejando en última instancia las inquietudes romanas respecto al poder, el heroísmo y el deber cívico. Y con esto cerramos las declamaciones de Pseudo Quintiliano, nuestro maestro, que a mi gusto han sido las más ricas. Hemos revisado Séneca, Quintiliano, una introducción a la declamación romana y próximamente las declamaciones atribuidas a Calpurnius Flaccus, que también son bien específicas, interesantes y son un poco más avanzadas. Es para el orador avanzado. Sin más, vamos a compartir pantalla. Te pido revises el contenido que hemos estado viendo sobre Calpurnius Flaccus, Quintiliano, Séneca, para generar un poco más de contexto de lo que nos referimos aquí en declamación romana. Sin más, vamos a ello y te veo ahora. ¿Qué tal? Con el gusto de saludarte, Víctor M. Romo, tu experto y apasionado en declamación romana. Vámonos con la última revisión de la declamación de Pseudo Quintiliano. El espejo político, tiranos, tiranicidas y la anatomía oculta de la ansiedad sociopolítica en el Imperio Romano, basándonos en el documento de Pablo Schwartz. En el apogeo del Principado Romano, la política era un campo minado. Bajo una fachada de censura educada, el disenso frontal era una sentencia de muerte. Sin embargo, en las aulas de retórica, de oratoria, los ciudadanos crearon un sandbox político, las declamaciones. Estos ejercicios, lejos de ser simples tareas escolares, funcionaban como la única zona libre de expresión. Eran simulacros donde, bajo el disfraz de casos absurdos sobre tiranos, piratas, madrastras y demás, se realizaba un testeo beta de la justicia y se diseccionaba el poder sin terminar en las garras del verdugo. Bienvenido al laboratorio donde la ficción era el único refugio para la verdad. Las declamaciones 345 y 382 de Pseudo Quintiliano Plaute plantean un dilema que resuena en nuestra era de subcontratación. ¿Quién es el dueño de un acto heroico? ¿El que lo financia o el que se ensucia las manos? El escenario es un conflicto de clases puro. Un hombre rico paga a un joven, pobre pero robusto, para ejecutar a un tirano. Una vez muerto el opresor, ambos reclaman la recompensa. Aquí surge un debate de definición crucial. El rico argumenta que el tiranicidio es un servicio, un pago comercial,
El joven sostiene que es un premium o un honor cívico inalienable. El abogado del joven lanza un ataque directo a la idea de que la virtud puede comprarse contrastando la mano con el cofre fuerte o arca. ¿Es esto así, jueces? ¿Esta ley puede comprarse? En nuestra república no es el valor, no es el espíritu, no es la mano lo que lleva a un hombre a la más alta distinción, sino el cofre fuerte y quien lo administra. La elección es subversiva. La valentía no es un activo del gig economy. Si la virtud se puede delegar, la ciudadanía simplemente va muriendo. Como vemos este cuadro de evidencia de 6 casos, 3 crisis romanas. El caso desde M282. La retórica romana rompe los binarismos de género para salvar la libertad. Un joven se disfraza con la ropa de su hermana para infiltrarse en la ciudadela y asesinar al tirano. Tras el éxito, un magistrado erige una estatua del héroe vestido de mujer. El héroe se ofende y demanda por injuria. El magistrado defiende su decisión con una lógica implacable. El disfraz no es en sí una humillación, es la prueba de las insidias o trucos necesarias para derrocar al poder absoluto. El debate enfrenta el animus o espíritu contra el habitus, apariencia. La lección para el ciudadano romano era clara. Cuando el enemigo es un gigante tirano, la astucia es más heroica que la fuerza bruta. La vestimenta femenina de la estatua no ridiculiza al héroe, ridiculiza al tirano, que fue vencido por un niño en un vestido. El dilema del padre, rompiendo el algoritmo de la tiranía. En la declamación 288 nos presenta un padre que ha maltratado a 2 de sus hijos tras convertirse estos en tiranos. Como recompensa pide que su tercer hijo sea exiliado. A primera vista parece una crueldad, pero es un ejercicio de gestión de crisis política. El padre invoca el fatum domus nostrae, el destino de nuestra casa. Sabe que en una ciudad que vive bajo el trauma, el hijo de un tirano nunca estará a salvo. No puedes estar seguro en una ciudad donde se te teme. El exilio no es un castigo, sino un remedio. El pater familias actúa aquí como un cortafuegos del Estado, sacrificando la unidad familiar para romper el ciclo de violencia y proteger la vida del último heredero de una marca familiar tóxica. Como vemos en este conflicto de la mercantilización de la justicia que revisamos en estas declamaciones 345 y 382. ¿A quién pertenece el mérito del tiranicidio? ¿A la intención financiada o a la acción física? La paradoja del tirano tiranicida, el suicidio como burla. ¿Puede un opresor reclamar los honores de un libertador? En la DM 329, un oráculo anuncia que para detener una peste, el tirano debe morir. Este es un acto de aparente autosacrificio. Se suicida. Sus familiares exigen que sea enterrado en el foro como tiranicida. Aquí el debate se desplaza de la letra de la ley a la voluntad de la ley. El orador argumenta que el suicidio fue una ejecución divina anticipada. Los dioses obligaron al tirano a matarse no por su nobleza, sino por la apatía ciudadana. Al no haber un solo humano con el valor de actuar, el cielo intervino. La lección aquí es una bofetada al público pasivo. Cuando el pueblo no tiene agallas, incluso la salvación se convierte en una parodia que honra al verdugo. Como vemos en la anatomía del argumento, riqueza contra heroísmo, ciudadano rico y joven pobre.
También el conflicto del diagrama del pater familias en la declamación 288. Padre asesina a sus 2 hijos tiranos. Como recompensa pide que su tercer hijo sea desterrado. ¿Cuál es el punto de equilibrio? El exilio. El destierro resuelve ambas crisis simultáneamente. La autoridad paterna extrema se convierte en la máxima salvaguarda ético-política de la ciudad. El pater familias, la luz que lleva la ciudad. Y como vimos, un joven que se viste de mujer para tomar el lugar de su hermana, infiltrarse en la fortaleza y matar al tirano. El magistrado elige una estatua de héroe con ropa de mujer. El héroe lo demanda por injurias. El sacrificio como trampa retórica. El caso de la DM 253 es una obra maestra de la controversia figurada. Un tiranicida propone una ley para ser entregado a un tirano vecino, que amenaza con la guerra si no se le entrega al asesino. El héroe adopta un tono paternal y severo, reprendiendo su ciudad por su cobardía. Te enfurezco en nombre de la propia república, porque no ha surgido nadie antes que se atreviera a ofenderme por la salud común. Es una gallina retórica de alto riesgo. El héroe no quiere morir, está tendiendo una trampa de honor. Al proponer su propia entrega como el único remedio, obliga a los ciudadanos a confrontar su propia bajeza. Si aceptan entregarlo, se confiesan esclavos. Si rechazan la ley, se ven obligados a luchar. Es la retórica utilizada no para convencer, sino para avergonzar y movilizar. La letra de la ley versus el espíritu de la ley. Como un orador puede argumentar a favor de la familia del tirano, sin destruir la ciudad, usando discurso figurado. En el modelo del iceberg. En la oratio, el orador no puede decir la verdad directamente. Se defiende lo opuesto de lo que realmente se busca, usando argumentos deliberadamente débiles. Petición aparente versus intención pragmática real. Aplicando el iceberg a la declamación del héroe. Como vimos en 253, un tiranicida propone una ley para ser entregado voluntariamente al tirano de la ciudad vecina, quien amenaza con la guerra si no lo entrega. El discurso de sumisión es pragmáticamente un llamado a las armas. El tiranicida busca avergonzar a la ciudad para que declare la guerra. Petición aparente versus intención real, con el modelo del iceberg. La ficción como refugio de la verdad. Estos escenarios de la declamación, cargados de evidencia, esa capacidad de la retórica para hacer visibles las dinámicas invisibles del poder, eran mucho más que juegos de palabras. En una sociedad donde la verdad era peligrosa, los romanos usaron lo absurdo para procesar lo intolerable. La declamación funcionaba como un espejo. Al hablar de tiranos imaginarios, diseccionaban a los tiranos reales. Hoy, mientras navegamos por los hilos de redes sociales y ficciones distópicas, de caos, de gobiernos corruptos, de tiranos y tiranas, cabe preguntarnos: ¿son nuestros debates sobre el poder tan distintos de estos ejercicios de hace 2000 años? ¿O es que, al igual que los romanos, seguimos necesitando del disfraz de la ficción o incluso de los memes, de la comedia? Porque todavía nos aterra mirar a nuestros propios tiranos a los ojos. ¿Cómo enfrentamos la tiranía en nuestros días? Mejor sería un buen paso empezar con este tipo de declamaciones y realmente atacar esta tiranía que estamos viviendo en gobiernos, crimen organizado, muerte, desapariciones, guerras, etc. Y atacar ese autoritarismo de
príncipe o de la princesa, rey o reina en turno. Pues el veredicto, las declamaciones no eran literatura de evasión, eran un simulador psicológico. En una época donde hablar contra el emperador era letal, la ficción del tiranicida proporcionó el único foro seguro para que los romanos recordaran, debatieran y lloraran el precio de su propia libertad perdida. ¿Qué tal establecer este tipo de escuelas de foros donde se hablen de los grandes problemas de los tiranos, de los gobiernos, de la corrupción, de esa especie de autofagia que se está viendo en la sociedad, en donde pater o mater gobierno se comen a sus propios ciudadanos con tal de seguir, aumentar, acrecentar su riqueza y su poder sin importar nada. Esa es mi propuesta con la declamación romana: establecer un espacio donde se debatan realmente los grandes temas, sin tapujos, sin convicciones, sin agenda política, simplemente atacando al tirano o a la tirana de turno. Sin más, te veo en la próxima entrega. Estamos revisando una nueva serie sobre la tiranía. Si te agradó este tema, pide un like, una suscripción. Saludo, Víctor M. Romo, experto y apasionado en declamación romana. Hasta la próxima.